45 millones de luz, tarifa impaga de luz para el Hospital Garrahan. Mire, hablando de salud. Sí, usted me va a decir, eliminaron el Ministerio de Salud, abandonaron los planes, por ejemplo, contra el dengue, que ha vuelto a la Argentina, no vacunaban y volvió la epidemia de sarampión, pero no pagaban la luz del Hospital Garrahan, hospital de excelencia en la Argentina, hospital de niños. 45 millones adeudaban. Hoy se supo que en la provincia de Buenos Aires, después de las PASO, la gobernadora María Eugenia Vidal dejó de pagar la luz en hospitales públicos y escuelas de la provincia de Buenos Aires. Lo confirmaba el actual ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires. Nosotros encontramos un ministerio completamente parado. Más o menos a partir de agosto se pararon todos los pagos que tenía el Ministerio de Infraestructura, tanto en obra como en servicios, y eso generó, por supuesto, un parate en la obra pública, ¿no? Los contratistas, cuando dejan de recibir pagos por los certificados de obra, ralentizan o directamente cortan las obras. Bueno, realmente bochornoso, ¿no? Ni la luz pagaban y bueno, las deudas que han dejado pendiente en otros organismos internacionales, ni que hablar de la deuda externa que hoy es el peso realmente de la Argentina. Volvemos al inicio, volvemos a lo que de esta forma, volvemos a escucharlo, el periodista Carlos Pagni del diario La Nación anoche revelaba. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia. Metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. Bueno, la verdad que es un escándalo mayúsculo y de gravedad institucional como marcamos. Nos acompaña la directora de Página 12, Nora Beiras. Buenas noches, Nora, gracias por venir. Y nos acompaña Horacio Berbisky, también vamos a conversar. Horacio, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Podés salir del asombro? Bueno, esta declaración de Pagni es gemela de la de Julio Blanc de Clarín, cuando dijo que habían hecho un periodismo de guerra. Son dos personalidades importantes en los respectivos medios, pero que no están en el núcleo central empresarial, que han visto todo, que han estado muy cerca de todo, que conocen todo, que son más capaces que los que sí están en la línea empresarial, tanto Pagni en La Nación como Blanc en Clarín, fueron los columnistas más interesantes. Y por alguna razón, Blanc en su momento y Pagni ahora se desmarcan y cuentan parte de lo que vieron. Por supuesto, sería interesante contar a más de algunos detalles. Digo, ¿cómo se enteraron los jueces federales de que La Nación iba a publicar esa tapa? Es lo que me preguntaba yo al inicio del programa. ¿Quién les avisó de que se iba a publicar? Bueno, no, que uno de los dueños de La Nación forma parte de la mesa judicial del gobierno, ¿se dice? ¿Con qué antelación supieron que La Nación iba a publicar esa tapa? ¿Por qué La Nación hizo esa tapa? ¿O planeó esa tapa? ¿Planeó hacerla realmente o fue parte de una operación sobre los jueces federales conociendo el paño? Bueno, son preguntas que
que ni vos, ni yo, ni Nora podemos contestar. Ahora, pero fíjate vos que Pañi sí. Claro, Pagni sí, obviamente. Ahora, fíjate vos que actuaron de la misma forma con este grupo cuando un miércoles Pepín Simón le comunica a Cristóbal López que desataban la guerra nuclear y el domingo aparece la nota en La Nación de Hugo Alconada Moon de la mentira de los 8.000 millones que nunca fueron eso y que fue una mentira. Y ahí empezó el desmadre, digo, otra vez el diario La Nación, ¿no? Sí, sí, está muy claro. Digo, cuando se ha hecho la descripción de lo que ha pasado en estos años, se ha mencionado al gobierno, se ha mencionado a los jueces y se ha mencionado a los medios. Los medios siempre tienen una defensa en el rol que cumplen, en la libertad de expresión, en el derecho a la crítica, que es legítima. Pero cuando aparece un testimonio como este, queda, como dice tu leyenda allí, el periodismo de guerra al desnudo. El diario La Nación, evidentemente, ha sido parte de esa operación que fue contra el kirchnerismo, pero no solo contra el kirchnerismo. La primera víctima fue Milagro Sala. Y también en Jujuy están apareciendo testimonios desde muy adentro del poder. Sí, sí. Ahora vamos a ir a ese tema porque lo del cohete a la luna el domingo fue tremendo, ahora vamos a ir con eso también, ¿no? Ahora vamos a avanzar con otro tema de la justicia. Nora, me interesa de tu perspectiva de muchos años en el periodismo, tanto con Horacio, pero con la responsabilidad hoy como directora de un diario. Esto que, cuando te enteraste de lo de Pagni, ¿cuál fue tu primera reacción? Y la verdad que, por un lado, te podría decir que es como la confirmación de lo que se viene denunciando y de lo que venimos denunciando distintos medios, entre ellos acá desde el canal, ustedes, Horacio, nosotros desde el diario, El Destape. Me parece que lo que me suena realmente tremendo en un punto es cómo a veces parece que la confesión de la derecha es lo que le da legitimidad a lo que estuvimos diciendo durante tantos años, durante tanto tiempo, y que cada vez se va corroborando más. Me parece que lo que denuncia, no lo denuncia Pagni, lo dice de un modo muy Suelto de cuerpo. Suelto de cuerpo, como vos bien dijiste, muy así, sin responsabilidad, como una charla de café, tomando un whisky con un amigo. Y me parece que lo que está hablando, bueno, es de la impunidad con la que se maneja el establishment en la Argentina. Me parece que La Nación forma parte de ese engranaje del establishment, de esa matriz judicial, político, mediática, que no solo se da en la Argentina, sino que ha sido una realidad en toda América Latina, con el llamado lawfare en América Latina. Pero creo que esta confesión, en realidad, también lo que dice el fiscal Delgado, con respecto al motivo a la causa, la noticia que La Nación hizo tapa, que promovió de esa forma la detención de Jaime. Más allá de la justicia, lo que tienes que investigar, porque después te tratan de envolver con lo que vos querés impunidad. Claro. No, lo que se trata acá es que la justicia realmente garantice todos los procedimientos que suponen que la libertad de las personas es el bien más preciado en un sistema democrático junto a la vida y que eso es lo que se tiene que garantizar en un debido proceso. Lo que pasa que cuando han mirado para aquellos que han sido acusados de kirchneristas, la presunción de inocencia y las limitaciones que la propia ley establece a la prisión preventiva han sido absolutamente soslayados y han sido sí usadas políticamente, como queda en evidencia cada vez más, porque ahora también es verdad que hay un cambio de signo político, entonces la justicia empieza a operar en función de ese cambio. Para mí el gran tema, y con esto te cierro, es ¿qué va a hacer la Corte Suprema de Justicia con todo esto? Porque las causas están, distintos recursos están ante la Corte Suprema de Justicia, que no tiene tiempos, pero evidentemente los tiempos sí demuestran cómo opera en la justicia. Sí, totalmente. Yo no creo que la derecha legitime. Creo que la derecha reconoce porque ya está legitimado. Y tratan de reacomodarse y salvar su cara. Y se desmarcan. Es decir, Pagni se desmarca. En este momento en La Nación debe haber
debe haber alguna discusión ¿Cómo? interna. Pero tremendo. Porque Caliente, los desnuda todo el diario. como la hubo en Clarín cuando Claro, Blanc lo de Julio Blanc, que lo niegan dijo hasta el día de hoy. dijo lo que dijo. Exacto, que lo niegan hasta el día de hoy. Ahora, lo que dice Nora de la Corte es fundamental. La clave está en la Corte, porque los medios pueden chantajear, pueden presionar, pero el que tiene la decisión es el juez, Exacto. no los medios. Ahora, la clave siempre estuvo en la Corte y hace muchos años que venimos pidiendo justamente que de alguna manera se ponga los pantalones largos y resuelva. ¿Por qué no lo hace aún con el cambio de gobierno? Porque se los bajó antes. Y me parece que, digamos, toda ¿Cómo es la eso? ofensiva... ¿Cómo es eso? No, dice que se ponga los pantalones largos. Yo digo, se los bajó. Ah, claro. Hace Sí. algunos No tenía que años ponerse eso, sino No, subírselo. subírselo, exacto, claro. Porque están las vergüenzas a la vista. Claro. Y todos sabemos que toda esta operación no hubiera sido posible si el expresidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, no hubiera reunido a los jueces federales para decirles avancen contra el kirchnerismo que yo lo respaldo. Y no hubiera sido posible si Lorenzetti no hubiera escrito la justificación de las prisiones preventivas efectivas antes del proceso y antes de la condena, que no pudo conseguir que la Corte Suprema lo incluyera en una resolución, y por eso se lo dio a Martín Irursun, enfermo de antiperonismo, juez radical vinculado con Enrique Nosiglia, para que la Cámara Federal implantara esa doctrina absurda, insostenible, que la propia Corte después, en una resolución reciente, dice que hay que tener cuidado con cómo se aplican las prisiones preventivas. Pero fue Lorenzetti el que organizó eso. Entonces, la Corte Suprema tiene una suprema responsabilidad en todo esto que está Ahora, Horacio, pasando. ¿cómo se cambia? Porque digo, están frente a la denuncia de las jubilaciones de privilegio, saltaron y están la corporación judicial se puso, buenos y malos, todos abroquelados. Frente a la reforma judicial, el desplante que le hizo, entre otros, Lorenzetti al presidente Alberto Fernández con la ausencia del domingo en el Congreso. 3 jueces, esto es un mensaje, ¿o no? Que estén ausentes el domingo. Bueno, fue un bloque, ¿no? Fue la mayoría peronista de la Corte. La ausente. La ausente, sí. ¿Y eso qué significa? Llevará tiempo entenderlo. ¿Se estarán dirimiendo internas? Es posible. Es muy posible. Pero evidentemente la solución de todas estas cosas que están pasando solo puede provenir de la Corte, digo, porque las decisiones judiciales han contado con el impulso de la propia Corte. Y todo este escándalo es hechura de la Corte. Por algo la Corte Suprema tiene, y la justicia en general tiene, la pésima imagen que tiene. Total, la peor imagen En las de los últimas poderes, mediciones, exacto. en otra época, los últimos lugares eran los diputados, los sindicalistas. No, ahora es la Corte Suprema y los Exacto, jueces. sí, sí. Ahora, Nora, Lorenzetti lo hizo. Lorenzetti lo hizo, totalmente, sí. Lo mostrábamos el otro día acá, la peor. Nora, esto también al periodismo tiene que plantearle ahora de una vez por todas. Porque yo me preguntaba, ustedes se van a reír, Horacio se van a reír. Pero digo, FOPEA, ADEPA, la Academia Nacional de Periodismo, ¿pueden seguir mirando para el costado después que se cuentan y se revela esto todo? Bueno, me parece que el periodismo está en cuestión, no lo vamos a descubrir ahora. Creo que estos hechos corroboran la gran falacia de aquellos que se plantean como los periodistas profesionales frente a los periodistas supuestamente parciales porque hablaban o hablamos desde una determinada mirada de lo que sucede. Creo que acá es evidente que el periodismo está en crisis, esto es una realidad. Me parece que, acordando con lo que decía Horacio, hay momentos en que se toca fondo. Y me parece que tocó fondo en muchos aspectos lo que ha hecho el periodismo a lo largo de estos últimos años en la Argentina. Uno igualmente, esto está lejos de estar superado. Si uno ve las primeras planas supuesto. de los medios dominantes hoy en día y los sumarios de los noticieros
de los canales de aire y de cable, la verdad que son increíbles. Hay discusiones que son increíbles, hay cosas que se dicen que son inconcebibles. Cómo se usan nimiedades o sobreinterpretaciones de nimiedades para ocultar, hablar realmente de esto. Me parece que este tema es un tema central, esto que un periodista, un columnista fundamental del diario tradicional de la Argentina diga esto hoy, debería ser motivo de discusión en todos los programas periodísticos y en todas las entidades que dicen representar la libertad de expresión en la Argentina. Yo quisiera ver cuál es el sumario de Como los decía programas. Paco Urondo, difícil que el chancho chifle. Es muy difícil, es muy difícil, pero la verdad que lo que se pone en evidencia es la hipocresía absoluta Ahora, yo del discurso. no quiero parecer un ingenuo, pero la verdad que es desesperante, porque uno dice, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? Y nosotros tenemos que seguir haciendo Seguir lo que haciendo. venimos haciendo. Y lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Y cuando se escriba la historia de esta época, cada uno tendrá el lugar que corresponde. Y otra cosa no podemos hacer, no somos omnipotentes, no tenemos poder. Hacemos lo que ¿Y vos crees que podemos hacer, y yo personalmente con mucha confianza en el futuro. Digo, si vos recordás mis intervenciones en tu programa en los primeros años del macrismo, yo siempre pensé que no iba a durar. es verdad? Siempre pensé Sí, que lo no iba a durar, sosteníamos que no juntos. se iba a consolidar. En el momento que estaban todos aplaudiendo, decían, Exacto. no, esto no va, así no va, esto no. Bueno, y hoy gobierna Alberto Fernández, no Macri. Y bueno, hay cosas que hay que cambiar, sí, hay cosas que hay que cambiar. Muchas, graves, importantes. Esta que estamos hablando es muy clara en ese sentido. La situación de la provincia de Jujuy, sin duda. Ahora, yo creo que estamos avanzando y que cuando Carlos Pañi dice lo que dice, tenemos que celebrarlo. Es una victoria. Es una victoria de la conciencia colectiva, es una victoria del periodismo decente, es una victoria de los débiles. Que Pañi tenga que reconocer eso. ¿Por qué lo hace? Porque siente que no se le mueve el piso bajo los pies. Que esa situación de poder de la que gozaron ya no es así. Y que hay una sociedad que mira, hay una opinión pública mucho más atenta. Y los jueces, bueno, ¿qué es lo que la imagen de la justicia empuña habitualmente? ¿Es una espada? No, es el dedo. Claro. Así que bueno, que se preparen Macri y los suyos. Les ¿Sí? toca a ellos. ¿Sí? ¿Te parece que, Sí. que les va a tocar? Sí. Porque hay toda una sensación de que por más causas y escándalos que se revelen, de alguna manera a ellos nunca les toca. ¿Vos creés que sí, que más temprano que tarde los jueces van a terminar convocando? No a modo de revancha, me refiero Bueno, a hoy- simplemente que den las explicaciones del caso. Hoy la jueza Marta Chiruli Sí. decretó la intervención del Correo Argentino. Por supuesto, es una intervención tramposa porque no se designó al interventor. Y una jueza que está está ella imputada a en cargo otro y está expediente. imputada. Pero Pero lo hizo. Lo Lo hizo, hizo, efectivamente. hizo. Y Ahí- agrava la situación y lo complica cada vez más a Por Macri. supuesto, por supuesto. Es decir, yo creo que los cambios son lentos, son graduales, desearíamos que fueran más rápidos, pero hay cambios. No hay que repetir lo que hizo el macrismo como algunos desearían, ¿no? No, No, no. por No hay que ir supuesto ni por no. la revancha ni No, por lo no. mismo que hizo el macrismo. No, no. En eso, no, me parece que el presidente ha actuado correctamente, no ha cedido a las presiones de algunos fanáticos. ¿Pero vos creés que la reforma puede servir? Yo la verdad que no veo muchas presiones de muchos fanáticos. Y hay. No, yo no las veo. Salvo que yo sea uno de ellos. No lo sos justamente. ¿Pero creés que la reforma puede de alguna forma cambiar este estado de los 4 años de macrismo? Yo te doy una opinión personal. Yo creo que lo primero hay que reformar es la Corte Suprema. Y me parece ¿Hay que aumentar el número, por ejemplo, de los miembros? Mi opinión personal es que sí, pero la opinión del presidente aparentemente es que no.